Siempre me había burlado de las historias de miedo. Para mí, el terror era algo que la gente inventaba para entretenerse o para asustar a los demás. No creía en fantasmas, ni en maldiciones, ni en esas sombras que supuestamente acechan en los rincones oscuros. Las leyendas que rondaban el pueblo nunca habían tenido ningún efecto sobre mí. Todo era solo una mezcla de supersticiones que nada tenían que ver con la realidad. Pero todo cambió aquella noche, la noche en que decidí demostrar que el cementerio de mi pueblo no era más que un lugar tranquilo, aunque abandonado. La idea surgió una tarde durante una de esas reuniones en las que se mezclan cervezas, risas y charlas sin sentido. Habíamos estado bromeando sobre todo tipo de historias, cuando alguien, entre trago y trago, mencionó el cementerio de San Andrés, un camposanto olvidado en las afueras del pueblo. Las leyendas decían que nadie debía estar allí después de la medianoche, que las almas de los muertos se levantaban de sus tumbas para proteger su descanso. Un amigo comentó que, en el pasado, un ladrón de tumbas había desaparecido sin dejar rastro y que solo se encontró su linterna en medio de la neblina. «Puras tonterías», dije, riéndome. «Yo puedo pasar una noche entera ahí y no va a pasar nada». Mis amigos, entre risas y desafíos, me retaron a cumplir mi palabra. La apuesta era simple: pasar desde las 11 de la noche hasta el amanecer dentro del cementerio, solo. Acepté sin pensarlo demasiado. Era mi oportunidad de demostrarles que todo eso era solo fantasía, que los muertos, si alguna vez existieron, ya no podían hacer nada. Esa misma noche, armado con una linterna, una mochila con agua y mi teléfono para grabar el encuentro, me dirigí al cementerio. Era una noche sin luna, y el viento soplaba suavemente entre los árboles, creando un susurro constante que, de inmediato, hizo que mis nervios se tensaran, aunque lo negaba. Siendo las 11:30 de la noche, cuando crucé la oxidada puerta de hierro, un escalofrío recorrió mi espalda. No por miedo, me decía a mí mismo, sino por el frío. El lugar estaba cubierto de maleza, con lápidas desgastadas y algunas rotas, otras apenas visibles bajo los arbustos. Avancé con cautela, el crujir de las hojas secas bajo mis pies siendo el único sonido que rompía el silencio. Me dirigí a un banco de piedra cerca del centro del cementerio y decidí sentarme. Prendí la linterna y la apunté hacia las lápidas cercanas. Los nombres apenas se distinguían y las fechas eran de hace más de 100 años. Me reí para mis adentros al imaginarme a los fantasmas intentando asustarme. «Bueno, aquí estoy. ¿Y ahora qué?», dije en voz alta, esperando que mis amigos estuvieran viendo el video en directo que transmitía desde mi teléfono. «Esto es aburrido. No hay nada más que silencio y...». Un ruido seco interrumpió mi comentario. Era como si algo hubiera caído al suelo, pero no podía ver de dónde venía. La linterna no alcanzaba a iluminar más allá de unos pocos metros. Me levanté de golpe, tratando de enfocar el origen del sonido. «Seguro es un animal», murmuré, intentando convencerme. Poco después, a las 12:15 de la noche, el ambiente había cambiado. El aire ahora parecía más denso, como si el cementerio se hubiera cerrado sobre mí. El susurro del viento ya no sonaba como algo natural. Ahora eran voces lejanas, apenas audibles, pero lo suficientemente claras como para hacerme girar la cabeza repetidamente. Decidí caminar para despejar mi mente. Tal vez era la sugestión, pensé. Mientras avanzaba entre las lápidas, noté algo extraño. Había una tumba más reciente que las demás, con una lápida de mármol negro brillante. Sobre ella había una inscripción que me heló la sangre. «Aquí descansa quien desafió el descanso eterno». «Qué coincidencia tan conveniente», murmuré en voz baja, aunque mis manos temblaban al sostener la linterna. A la 1 de la noche, el viento cesó de repente, y con él, los sonidos. Todo se detuvo. El silencio se hizo tan absoluto
que incluso mi respiración parecía demasiado ruidosa. Fue en ese momento que sentí que alguien me observaba. Giré la cabeza, buscando en la oscuridad, pero no había nadie. Caminé hacia la entrada del cementerio, pensando en rendirme. Quizás había sido un error, quizás solo estaba cansado de la broma. Pero cuando llegué al portón, algo estaba mal. El portón que había dejado entreabierto estaba ahora completamente cerrado, y las cadenas que lo sujetaban parecían nuevas, como si acabaran de ser colocadas. Intenté empujarlo, pero no se movió. Maldije en voz alta y retrocedí, buscando otra salida. Mientras lo hacía, escuché un susurro detrás de mí. ¿Por qué estás aquí? Giré rápidamente, iluminando el lugar con la linterna. No había nadie. ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de sonar valiente, aunque mi voz temblaba. El susurro volvió, esta vez más cerca. No debiste venir. A las 2:30 de la noche, ya no podía seguir ignorando lo que sucedía. Estaba atrapado. Caminé en círculos, tratando de encontrar otra salida, pero cada camino parecía llevarme al mismo lugar, la tumba de mármol negro. Ahora parecía más brillante, como si absorbiera la luz de mi linterna. Intenté evitarla, pero algo me obligaba a regresar. Era como si el cementerio mismo me estuviera atrayendo hacia esa lápida. Finalmente, cedí y me acerqué, sintiendo cómo el aire se hacía más frío con cada paso. Cuando estuve a pocos metros, algo se movió en el suelo. Era una mano. No pude reaccionar. El pánico me paralizó, mientras una figura emergía lentamente de la tierra. Su piel era grisácea, cubierta de tierra y musgo. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos, brillaban con un tenue resplandor azul. «Te lo advertí», dijo con una voz que parecía surgir desde el fondo de la tierra. A las 3:15 de la noche, corrí como nunca antes lo había hecho. Mi linterna cayó al suelo en mi desesperación, pero no me detuve a recogerla. El cementerio parecía interminable. Las lápidas se multiplicaban a mi alrededor, y el camino que había seguido antes ya no estaba. Podía oír pasos detrás de mí, pesados y constantes. Cada vez que miraba hacia atrás, veía la figura acercándose, extendiendo sus manos hacia mí. Tropecé y caí al suelo, raspándome las manos y las rodillas. Cuando levanté la cabeza, estaba frente a una tumba diferente, una que no había visto antes. En la lápida estaba escrito mi nombre. «No puede ser», susurré, sintiendo cómo la desesperación me ahogaba. A las 4 de la mañana. El tiempo ya no tenía sentido. No sabía cuánto había corrido, ni cuántas veces había gritado pidiendo ayuda. Las sombras a mi alrededor se habían transformado en figuras humanoides que susurraban mi nombre, burlándose de mi miedo. Finalmente, caí agotado junto a una lápida, sin fuerzas. Cerré los ojos esperando que todo terminara. Sentí un frío penetrante que calaba hasta los huesos, y luego, nada. Finalmente, a las 7 a.m., cuando desperté, el sol ya había salido. El cementerio parecía completamente diferente, tranquilo, casi pacífico. Mis amigos me encontraron junto a la puerta principal, temblando y murmurando incoherencias. «No debiste haberlo hecho», fue lo único que logré decir antes de perder el conocimiento. Desde esa noche, nunca volví a ser el mismo. Cada vez que cierro los ojos, veo la lápida con mi nombre y oigo el susurro de esa voz. A veces, siento que alguien me observa desde la oscuridad y sé que, tarde o temprano, volveré a ese cementerio. Pero esta vez no será por mi voluntad. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta y suscríbete al canal para más relatos e historias oscuras como esta. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo misterio.